Saludos futuros profesionales. Existe una duda con respecto a qué ley es la que o qué postulado es el que propone toda esta teoría que estamos haciendo de autoinducción, de inducción y demás. Les dejé un video, ojalá les sirva. Ley de inducción magnética de Faraday. Establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. ¿Qué significa eso? Vamos por partes. Entendamos la tensión inducida como el voltaje inducido proporcional a una variación de flujo magnético, o sea, una delta, letra griega que usamos para definir un cambio, de phi, letra griega que usamos para representar el flujo, sobre delta de t, o sea, sobre el cambio del tiempo. Esa es la ecuación que define la ley de Faraday. Para que este circuito cerrado tenga campo magnético variable, necesita una fuente alterna, donde cambie la magnitud y sentido de la tensión en el tiempo. Aplicada a una tensión alterna, se crea un campo magnético que atraviesa cualquier superficie que tenga el circuito como borde. Faraday lo experimentó con un par de bobinas juntas y una corriente alterna a la que variaban al tiempo. Pero para entender todo sobre la inducción magnética debemos citar otras dos leyes de Lenz. Ley de Lenz para el campo electromagnético, que relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético. Básicamente nos reitera la relación proporcional entre los cambios eléctricos y magnéticos de un circuito alterno. Y afirma que las tensiones o voltajes aplicados a un conductor generan una fuerza electromotriz cuyo campo se opone a toda variación de la corriente original que la produjo. Significa que la corriente alterna es capaz de producir una fuerza electromotriz, que es lo mismo inducir un voltaje. ¿Pero en dónde? Podemos entenderlo revisando el mismo conductor, la autoinducción. La autoinducción es un fenómeno electromagnético que se representa en determinados sistemas físicos, como por ejemplo los circuitos eléctricos con corriente variable en el tiempo, correcto. Circuitos de corriente alterna. En esos sistemas, la variación de la intensidad de la corriente produce un flujo magnético variable que da lugar a una fuerza electromotriz, voltaje inducido, y una corriente eléctrica que se opone al flujo de la corriente inicial inductora, es decir, en sentido contrario. Lo de sentido contrario lo revisamos luego. En resumen, la autoinducción es una influencia que ejerce un sistema físico sobre sí mismo a través de campos electromagnéticos variables. Revisémoslo gráficamente. Un conductor por el que pasa una corriente alterna tendrá un voltaje alterno, una corriente alterna y un campo magnético alterno. Si existe un conductor cercano, que puede ser el mismo, sumergido en el campo magnético alterno, va a engendrar una tensión alterna y una corriente alterna que además, al ser alterna, tendrá también un campo magnético propio. La forma en la que se relacionan los campos, corrientes y voltajes inducidos con respecto a los campos, corrientes y voltajes inductores lo veremos en una próxima entrega. Por ahora, dejen sus comentarios, denle like, compartan, den sus aportes y nos vemos la próxima. Hasta luego.